Por mi problema. Sí, claro, pues gracias nuevamente a todos los que se encuentran ahorita aquí en la plataforma académica Spine Webinar para cada uno de todos ustedes. Les pedimos respeto al ponente para que no lo interrumpan porque luego dejan micrófonos por ahí abiertos. Entonces, para nosotros pues es muy importante que tengan apagados sus micrófonos para poder hablar con el experto. Y sin duda voy a presentar al doctor Martín Tejeda Barreras. Él es médico ortopedista y cirujano de columna. Él, su carrera profesional, la inició allá en Guadalajara y la residencia médica la hizo en el Hospital de Magdalena de las Salinas. Y ahí también y en muchas partes del mundo el doctor pues, se ha entrenado en cirugía de columna, es profesor por FEMECOT, profesor por AMSICO, ha dado muchas conferencias tanto nacional como en otros países y pues ha estado en grandes congresos de manera importante como es el Global Spine, el Eurospine, el NAS y otros cursos por lo que por lo que nosotros, por favor, apaguen sus micrófonos, por lo que para nosotros es un honor presentar al doctor Martín Tejeda con esta excelente plática donde está afectado el balance sagital y estamos hablando sin más, por decirlo, la enfermedad de Scheuermann. Doctor Martín Tejeda, los micrófonos son suyos y agradecerle nuevamente por participar con Spine Webinar. No. Adelante. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho esta invitación y que me inviten a compartir. He visto varios de los webinars que se han presentado anteriormente. La verdad, muchos de ellos me han dejado sorprendido por la excelente calidad que se ha presentado, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la enfermedad de Scheuermann. ¿No? Esta enfermedad pues fue descrita desde 1920 en Dinamarca, ahora que está de moda Dinamarca. No digan por qué, pero bueno. Este médico, el doctor Holger Scheuermann, era ortopedista, pero también era radiólogo. De hecho, siempre la mayoría de su trabajo que hizo fue como jefe de radiología en el hospital donde trabajaba. Y aunque la descripción la hizo en 1920, fue hasta 1958 que se le dio el nombre de enfermedad de Scheuermann. 2 años antes de que falleciera, apenas se le hizo el reconocimiento por la descripción de esta patología. Inicialmente él la describió como una cifosis juvenil. Esta es la foto del doctor Scheuermann. Es un reconocimiento que le hizo la revista de Journal Bone John Surgery en su volumen británico. Y esto se publicó un año después de su fallecimiento. ¿Cuáles son las características clínicas de esta patología? En primer lugar, pues de que hay una rigidez en cifosis, que principalmente es de la columna torácica, pero en algunos casos se presenta en la columna toracolumbar.
¿Sabes si Sí, se le fue al parecer el audio al doctor, denos un minutito. Estábamos hablando, estábamos hablando de las características clínicas que va a tener la deformidad de Scheuermann. En primer lugar, es una deformidad rígida que se presenta en cifosis, principalmente en la columna torácica y en otras ocasiones se va a presentar en la columna toracolumbar. Regularmente hay un mecanismo compensatorio de esta deformidad de la columna torácica, donde como compensación hay un aumento de la lordosis tanto lumbar como cervical. Pero a diferencia de la deformidad de la columna torácica, esta lordosis lumbar y cervical ambas son flexibles. Se puede presentar en grados variables en la población general, depende mucho de cuándo y dónde se mida. Entre un 1 o un 8% de la población se refiere regularmente que es más en predominio en mujeres. Sin embargo, personalmente lo que me ha tocado ver es de que predomina en hombres. De hecho, los casos que me ha tocado atender, solamente me ha tocado una jovencita con este problema de enfermedad de Scheuermann. Todos los demás pacientes han sido regularmente hombres. Regularmente esto inicia entre los 8, los 12 años, o sea, después de la pubertad, en la osificación del anillo hipoviciario. Y radiológicamente los componentes que nos van a dar la cifosis es básicamente el acuñamiento anterior de los cuerpos vertebrales, la degeneración discal prematura y las irregulares de las plataformas. Por lo menos que se presenten tres de estos cuerpos vertebrales nos va a dar el diagnóstico de una enfermedad de Scheuermann. Y pues al haber una cifosis avanzada, Sería un gran momento el para estiramiento de los músculos dejar este. se va a traducir como dolor. Estas serían entonces las características clínicas que nosotros vamos a ver tanto en las radiografías, en las resonancias, pero más que nada en la apariencia clínica de los pacientes. Y como les comentaba, al haber un aumento de la cifosis como compensación en el cuello, se puede dar este llamado cuello de cisne que nos hace que haya también dolor en la parte del cuello y la hiperlordosis compensatoria lumbar. Eso también condiciona también dolor en estos pacientes. Las presentaciones radiológicas se toma en cuenta regularmente T10 para determinar si es una torácica, si es una toracolumbar. Lo más común es que tengamos la presentación con el ápex por arriba de T10, habitualmente entre T7 y T9, como se ve aquí en la imagen de la izquierda, con la compensación de la lordosis cervical y lumbar. Y otra forma menos frecuente cuando esto se da por debajo de la vértebra de T10, hay una presentación toracolumbar. Aquí influye mucho lo que es el levantamiento de peso y lo que tiene esto al estar en una charnela es de que se provoca que haya una propensión a la evolución de estas curvaturas. Es más frecuente en la presentación atípica que cuando hay una presentación por arriba de T10. Lo principal que vamos a tener como manifestación en estos pacientes, independientemente de la situación cosmética, es el dolor, principalmente a la extensión de la espalda. Va a ser un dolor de tipo muscular, un dolor localizado, no va a ser tanto un dolor radicular o un dolor de otras causas. Raramente vamos a tener alteraciones neurológicas, así como alteraciones cardiopulmonares
Ocasionalmente se puede combinar con grados leves de escoliosis. Personalmente a mí no me ha tocado ver alteraciones neurológicas o cardiopulmonares, pero otros compañeros lo que me han referido es de que depende mucho de la severidad de la curva, sobre todo aquellas curvas que tienen más de 100 grados, esas son las que pudieran condicionar alteraciones mielopáticas o radiculares o compromiso cardiopulmonar, pero habitualmente no se acompaña de este cuadro sintomático. Ahora, en cuanto a la etiología, pues con todo y que se describió hace más de 100 años, pues todavía no tenemos una etiología concluyente en relación a qué es lo que está causando esta marcada cifosis en niños y adolescentes. Todavía permanece desconocida. Sí se ha visto que hay un componente genético, sobre todo por estos marcadores, el SOX9 y el PAX1, pero no se ha visto en todas las presentaciones. Hay una tendencia familiar, incluso se ha visto en gemelos monocigóticos, pero aún así no se ha desarrollado en todos. Entonces, ¿por qué en algunos sí, por qué en otros no? ¿Y por qué se supone que hay un gen recesivo, pero hasta ahorita no se ha podido comprobar? Lo que se ha visto histopatológicamente al hacer muestras de este cartílago, de estas vértebras, es que hay una osificación muy desorganizada. Hay una reducción del colágeno y hay un aumento de los mucopolisacáridos en las plataformas. Aquí podemos ver las irregularidades en la resonancia magnética. En la resonancia magnética nos sirve mucho para ver cómo están los cartílagos. Entonces aquí esta tonalidad oscura sí nos habla mucho de que lo que es el cartílago está bastante dañado. Podemos inferir este hallazgo en radiografía. Sin embargo, la resonancia es la donde vamos a ver nosotros estas irregularidades muy marcadas en las plataformas. Ahora, no es únicamente el factor químico, también tenemos factores mecánicos, sobre todo lo que les mencionaba de cuando hay presentación toracolumbar, aumento de la carga en compresión, y esto hace que se vaya deformando la columna, sobre todo cuando el esqueleto es inmaduro. Y no es nada más la espalda, sino que hay una contractura, sobre todo de los músculos isquiotibiales. Esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de que nosotros exploramos a un paciente con enfermedad de Scheuermann. No es nada más revisar la espalda, tenemos que ver cómo se para poder determinar si los isquiotibiales no están teniendo algún tipo de contractura, y aquí en estos casos pues nos ayuda mucho la terapia física, ¿no? Los médicos de rehabilitación. Hay otros factores etiológicos que se mencionan para producir la enfermedad de Scheuermann. Niveles elevados de la hormona de crecimiento. Muy raramente ya me tocó ver un caso de una osteoporosis idiopática juvenil, donde la fragilidad ósea hace que haya un acuñamiento. Hay en los casos de hipovitaminosis D, esto últimamente se le está dando mucha importancia en los dolores osteoarticulares, la deficiencia de vitamina D, Ah, no independientemente manches, qué de diferencia. también la presencia de quistes durales, y algo que aquí remarqué, que es la espondilolisis lumbar. ¿Por qué? Porque nos cambia todo el eje de carga. Puede haber secundario a infecciones, a malformaciones medulares, o a tumores, fracturas. Antes ya es muy raro que se hagan solamente laminectomías descompresivas, ya regularmente las hacemos con instrumentación, pero antes, cuando se hacían laminectomías descompresivas sin agregar instrumentación, también había la posibilidad de desarrollar una deformidad de sifos.
pero habitualmente no son factores aislados. Lo que se ha visto es de que debe haber combinaciones bioquímicos, mecánicos y de otra índole para poder producir una enfermedad de Scheuermann. De ahí lo difícil de poder establecer una etiología cierta. Ahora, lo que mencionaba acerca de lo que es la espondilolisis y que la espondilolisis nos produzca una movilidad anormal, no es tan solo la espondilolisis, ¿no? Sino el desplazamiento que va a haber principalmente en L5, S1 y de los tipos que actualmente hay, el 3 y 4 principalmente dados por la pendiente sacra. Y la pendiente sacra, cuando tiende a ser muy verticalizada, pues esto nos va a dar una hiperlordosis y a su vez va a ser un mecanismo compensatorio por esta hiperlordosis va a haber una hipercifosis de la columna torácica. Entonces, cuando tengamos a algún paciente con una espondilolistesis, pues hay que fijarnos en toda la extensión de la columna, no solamente en el área lumbosacra. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad de Scheuermann? Hay pocos estudios a largo plazo. Este de aquí, este que les menciono, es el único estudio a largo plazo. Es un estudio de más de 30 años donde se siguieron 67 pacientes. Se considera un estudio nivel 3. El promedio de curvatura era de 71 grados. La principal queja, pues dolor. Y había una interferencia variable de actividades diarias y sobre todo lo que más preocupaba, independientemente de dolor, era la situación del aspecto cosmético. Sin embargo, curiosamente, pues no se menciona progresión de la curva, o sea, se considera que hay una evolución benigna. Y aquí lo que ellos veían es si el paciente toleraba el dolor, si la persona no quería operarse, si por alguna razón no aceptaba la cirugía por riesgo, por lo que ustedes quieran, se hacía este seguimiento. Y en general se considera que la evolución es benigna, no una evolución drástica. Claro que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Lo más común que me ha tocado a mí ver es lo que se le llama cifosis postural, que también se le llama dorso redondo juvenil. Se mencionan otras patologías como distrofias osteocondrales, displasias espondilopipiciarias, la cifosis congénita, como el caso de la derecha, pero regularmente aquí en estos casos los descubrimos en muy temprana edad. Esto se presenta en los primeros años y no meses de vida. En las infecciones intervertebrales en los discos, como secuelas de fractura, lo que ya mencionaba de cifosis por laminectomía, neoplasias, no se considera realmente que las hernias de disco como esta que nosotros vemos aquí sea como tal como una causa de la enfermedad de Scheuermann. Esto es un dorso redondo juvenil. Este es un paciente que si yo lo veo de lado y lo ven ustedes, pues realmente no se le nota gran cosa. Si lo vemos directamente de la espalda, pues tampoco se le nota que hubiera algún tipo de deformidad. Sin embargo, al momento de agacharse, vean la flexibilidad que tiene este tronco, como la columna torácica se va totalmente hacia abajo. Hay una insuficiencia muscular bastante marcada. Yo le pedí unas radiografías que si nosotros la vemos con el paciente parado y él tratando de mantenerse recto, pues realmente no vemos gran curvatura. Pero cuando le pedí que se agachara hacia adelante, vean cómo se dobla esto. Es una columna sumamente flexible. Desgraciadamente, pues este paciente ya no le pude dar seguimiento, ya se fue pues a otra institución y ya no pude hacerle el seguimiento, pero me llamó mucho la atención la flexibilidad que tenía en su columna. Ahora, ¿cómo consideramos una columna torácica normal? Habitualmente se nos dice que en la columna torácica de 20 a 40 grados es lo normal. Pero lo que hemos visto es de que de acuerdo a diferentes autores en diferentes fechas, estos valores cambian.
¿Qué es lo más importante? Lo más importante es mantener un balance sagital. Entonces, podemos tener variaciones entre los 20, los 30, incluso más de los 40 grados. Aquí se nos está poniendo una de 47, que esto lo mencionaba Rosolí. Entonces, estos grados no significan que haya un Scheuermann. Consideramos Scheuermann a partir de más de los 55 grados, pero lo podemos considerar como un grado relativamente leve, no para hacer un tratamiento quirúrgico. Ahora bien, todas las mediciones que nosotros regularmente hemos visto de lo que es la incidencia pélvica, lo que es la angulación pélvica, lo que es la pendiente sacra, su relación con la cadera, estos realmente son secundarios. Si hay alguna alteración, son secundarios a la cifosis. Entonces, aquí más que nada lo que necesitamos es restaurar lo más posible lo que es la cifosis torácica para poder determinar que se mejoren los parámetros espinopélvicos. Los estudios de imagen, aquí necesitamos descartar que no haya una deformidad extra, sobre todo de escoliosis, porque eso ya nos cambia todo lo que es el manejo, todo lo que es la planeación quirúrgica. Y aquí es muy importante pues hacer lo que son las radiografías que son con dinámicas para ver la flexibilidad que vamos a tener de esa columna, ¿sí? La resonancia magnética, ¿qué tan necesaria es en una enfermedad de Scheuermann? Regularmente la pedimos cuando hay alguna patología neurológica, alguna deformidad de Chiari, siringomielia, estenosis del conducto medular, alguna hernia de disco torácica, pero habitualmente es muy raro encontrar alguna patología que nos cambie el manejo quirúrgico. Se menciona en estudios que han hecho para determinar si es necesaria o no la resonancia, que en menos del 5% de los casos se puede determinar hacer un cambio en el plan quirúrgico, pero realmente es bastante raro y solamente que tengamos alguna patología neurológica agregada. Ahora bien, ya tenemos la determinación de lo que es una procedimiento, de lo que es una enfermedad de Scheuermann. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tratamiento va a ser muy variable, desde la mera observación hasta el tratamiento quirúrgico. Habrá en quién hacer cada cosa. La observación en aquellos niños que tienen una inmadurez esquelética, que tenemos la sospecha de progresión y que esta deformidad nos da menos de 60 grados. Podemos hacer una observación continua, o sea, estarle dando seguimiento cada 6 meses hasta lograr ver si se va a detener o esto va a seguir progresando. Cambio en los hábitos de vida, sobre todo aquellos niños o jóvenes que hagan trabajo donde tengan que estar cargando y que estamos viendo que hay una deformidad en su columna, entonces tenemos que hacer cambio en estos hábitos de vida. ¿Se puede poner una ortesis? Pues se puede poner, aunque el resultado no se ha visto que pudiera ser determinante en la progresión de una enfermedad de Scheuermann. Entre los 55 y los 80 grados, si hay una inmadurez esquelética o si queremos retrasar lo más posible el tratamiento quirúrgico. Podemos usar la terapia física en los casos de contracturas, sobre todo de los isquiotibiales y para fortalecer la musculatura de la espalda. Si hay dolor, podemos emplear los AINES, sí, pero no se trata de que tengamos al paciente dependiendo de estarle dando medicamentos, ¿no? Si los vamos a utilizar es por un tiempo corto, pero no para que el paciente esté continuamente medicado, ¿no? A tiempo corto estoy hablando de entre 1 y 3 meses máximo. Y cuando determinamos cirugía, pues en caso de progresión de la curva, que nosotros estemos viendo una curva de 55 y luego 60, 70, 75
grados, le está dando de dolor. En caso, muy raro, pero que en caso de que hubiera síntomas neurológicos y algo que, bueno, voy a comentar al final, la situación del aspecto físico en estos pacientes. Entonces, las ortesis que podemos usar, pues son idealmente de 4 o 5 puntos. Esta que nosotros vemos aquí para una deformidad rígida no nos va a servir absolutamente para nada. Tenemos que poner una ortesis que sea rígida, que trate de mantener lo más posible la postura del paciente. Tiene que usarla por lo menos 22 horas al día, aún estando acostado. Y aquí tenemos pues varias situaciones, ¿no? Primero, pues que la tolere el paciente. Y segunda, que no es menos importante, regularmente siendo niños o adolescentes, pues van a la escuela y pues el bullying está bastante fuerte en estos niños. A mí personalmente me ha tocado ver como factor común en pacientes en pacientes con deformidad de Scheuermann, el aspecto psicológico en estos niños. El manejo quirúrgico, entonces, si hay una deformidad cifótica dolorosa, si hay una deformidad que preocupe cosméticamente tanto al paciente como a los padres, la progresión de la curva, la compresión neurológica, curvas por arriba de los 65 o 80 grados, pero también hay que considerar la edad del paciente. Hace algún tiempo, cuando yo comenzaba a hacer tratamientos y comenzaba la especialidad, finales de los años 80 y principios de los 90, para este tipo de deformidad, sobre todo si era con mayor severidad, se hacía un doble abordaje anterior y posterior. Sin embargo, de mediados de los años 90, sobre todo con un trabajo del doctor Bradford, se vio que con solamente el abordaje posterior podría ser suficiente para lograr una corrección lo suficientemente buena para este tipo de deformidades, ¿no? Entonces es el abordaje únicamente por vía posterior, es la preferencia actual que se tiene para la enfermedad de Scheuermann. Y haciendo también un poquito de historia, ¿qué era lo que nosotros usábamos en aquel entonces? Pues usábamos lo que es el alambrado sublaminar, es un alambrado que bueno, las instrumentaciones comenzaron con el doctor Harrington en los años 50. El doctor Luque en los años 70 comenzó a usar instrumentaciones con alambrado sublaminar. ¿Cuál era la gran aportación del doctor Eduardo Luque? Muchas veces dicen, no, pues las barras, el alambrado. No, la gran aportación del doctor Luque es de que se dio cuenta de que se necesitaba instrumentar múltiples niveles. Entonces, la gran aportación de la instrumentación del doctor Luque es la instrumentación segmentaria. Esa es la gran aportación que nos dio el doctor Eduardo Luque. Y después hacíamos combinaciones para hacer distracción y alambrado sublaminar con la combinación de la extensión de las barras de Harrington con las barras de Luque. Personalmente al doctor Luque no le gustaba para nada que dijéramos Harry Luque. Se enojaba mucho. Y después comenzamos a utilizar ganchos para poder hacer una corrección de estas deformidades. Tenemos que hacer ganchos en formación de garra. ¿Cuál era el principal inconveniente? El principal inconveniente pues era que muchas veces, sobre todo los más cefálicos que estaban sometidos a una mayor tensión, se podían botar. Cuando empezaron a salir los tornillos pediculares, los empezamos a usar en la columna lumbar, sobre todo porque los pedículos eran bastante grandes, nos orientábamos más
pero nos daba miedo usarlos en la columna torácica. Entonces lo que hacíamos pues es una combinación de tornillos con alambrado, con ganchos para poder hacer corrección de estas deformidades. Esto es parte de nuestra historia hasta llegar a lo que es la situación actual, donde pues lo que hacemos es con puntos múltiples, pero con tornillos y ocasionalmente tratando de evitar lo que es la cifosis proximal, el último segmento, tratar de hacerlo con ganchos. Ahora, una de las cosas importantes que se han visto precisamente es que es la complicación relativamente más frecuente que podemos tener es que se nos pueda desarrollar una cifosis tanto proximal como distal. Entonces es importante poder determinar los niveles de fusión, tanto por, digo, los niveles más que nada de instrumentación, tanto cervical, o sea, proximal, como distal a la instrumentación. Entonces, ¿cuáles son los criterios para poder determinarlo, ¿no? Bueno, esto aquí nos va a ayudar a determinar lo que les mencionaba al principio, que muchas veces determinamos dónde está el ápex de la curva. ¿Está por arriba o está por debajo de T10? Así para hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, si nosotros tenemos curvas por arriba de T10, lo que nosotros podemos terminar es en L2 tratar de no llegar a L5, S1, porque es una charnela y entonces vamos a limitar mucho más y vamos a necesitar tornillos sacroiliacos. Entonces aquí lo que hacemos para hacer esa corrección, llegar hasta T12, sí, perdón, hasta L2. Esto sería el nivel más bajo. Si lo tenemos muy alto, si tenemos T7, si tenemos T6, tal vez podríamos terminar en L1, pero ese es un riesgo de que pudiera haber un desanclaje o pudiera haber una cifosis caudal. Entonces, aquí tenemos que terminar en L2. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos el ápex de la curva debajo de T10? Si la tenemos en T11, entonces aquí tenemos que determinar que esto se nos va a ir más abajo o se nos va a ir hasta L3. Entonces, con eso podemos determinar, no quiere decir que 100% logremos evitar la posibilidad de que haya un CIFOS, caudal o una sobrecorrección, ¿no? Entonces, el ápice de la curva hay que determinar si está por arriba o por debajo de T10. Y aquí también lo que tenemos que determinar es qué tan severa es la curva. No es tan importante corregir la curva a llegar a los niveles normal, pero más o menos tenemos que intentar corregir aproximadamente un 50% por lo menos de lo que es la curva, de lo que es la curva original. Y para lo que es los niveles proximales, igual estamos en T10 o estamos por arriba de T10. Si estamos por arriba de T10, tenemos que llegar hasta T2 para que no se nos haga un cuello de cisne aquí. Entonces, es importante que si la deformidad está por arriba de T10, terminemos en T2. Si la deformidad está por abajo de T10, podemos terminar en T3. ¿Sí? Tenemos menor riesgo de cifosis proximal si la terminación cefálica es a nivel de T2. ¿Qué serían los errores y complicaciones quirúrgicas que pudiéramos tener? Una instrumentación corta, que tengamos una sobrecorrección, por eso no hay que corregir más del 50%, que tengamos una cifosis proximal o distal. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta niña lo que podemos ver es de que hay un desanclaje de lo que es el gancho más cefálico. Entonces, esto es como les comentaba de que el principal problema que tenemos cuando hacemos instrumentación con ganchos
es de que puede haber un desanclaje de, sobre todo de la columna torácica alta. Podemos tener pseudoartrosis también, embolismos y dolor residual. Ahora, en la planeación quirúrgica, bueno, lo principal es el cuadro clínico, la exploración física y neurológica, radiografías panorámicas, AP, lateral, dinámicas, determinar el ápex. Es muy importante ver si este ápex está por arriba o debajo de T10. Con eso determinar los niveles de fusión. Y para poder corregir no es nada más la instrumentación, tenemos que hacer osteotomías en ápex. Si nosotros tenemos en los casos donde hay una cifosis bastante severa, arriba de los 85-90 grados, se puede hacer incluso una laminectomía en el ápex para poder hacer una corrección más adecuada. Sin embargo, aquí es necesario el monitoreo intraoperatorio. ¿Por qué? Por el riesgo que nosotros tenemos de que podemos causar una lesión neurológica. Yo en lo que hasta ahorita tengo en enfermedad de Scheuermann no me ha tocado ver que pase una lesión neurológica o que tengamos problemas en el monitoreo transoperatorio. Sí me ha tocado en escoliosis, sí me han tocado dos casos donde hemos tenido alteraciones en el monitoreo que afortunadamente se han recuperado, pero no me ha tocado tener ningún caso con enfermedad de Scheuermann. ¿Podemos usar una faja posoperatoria? Sí, sí la podemos usar por tiempo corto, no tanto un corset, sino una faja para darle más seguridad y confianza al paciente. Y tenemos que estarlo siguiendo de todos modos, tenemos que hacer un control de por lo menos hasta los 18 años. Los niveles de fusión habitualmente los hacemos el concepto que se llama instrumentación larga, fusión corta. ¿Qué significa eso? Significa que el injerto lo vamos a colocar sobre los 4 o 5 niveles de apex, pero no lo vamos a colocar en toda la extensión de la instrumentación, sino idealmente nada más en los 4 o 5 niveles donde está el apex. Estos serían otros casos que nos ha tocado tratar. Este es un chico de 15 años, estudiante, unos 72, gordito, tenía 80 y tantos kilos, 85, 87 kilos de peso. Y por algo que desgraciadamente se llama medicina basada en existencias, tuvimos que hacer dos tiempos quirúrgicos. En un primer tiempo hicimos una instrumentación en los niveles más cefálicos y luego ya completamos los niveles caudales y pues bueno, logramos una corrección más adecuada en este chico. En esta paciente, esta es una niña de 16 años. Aquí esta niña ya tenía más de 3 años con dolor. Desafortunadamente, los primeros médicos que vio, ninguno de ellos era especialista en columnas, sino que eran ortopedistas generales. Y pues le dijeron que era mejor quedarse así, que era muy peligrosa la cirugía. Entonces, desgraciadamente, pues lo que pasó fue de que se tardó 3 años en llegar porque la niña ya no aguantaba lo que es el dolor y, pues ya quería ver alguna otra opción de tratamiento. Entonces, pues bueno, no se notaba mucho esto. Si la ven ustedes, pues no hay mucha deformidad. Sin embargo, vean cómo se ve cuando se le hace una tomografía y cuando estamos viendo la curvatura que tiene ella al momento de estar colocada para la situación de la cirugía. Este es el resultado posoperatorio. La niña después hicimos un seguimiento hasta por 2 años y vean la diferencia, cómo se siente ella después del procedimiento quirúrgico.
Aquí es importante esto. Yo lo más importante que me ha tocado ver es independientemente de que el dolor es algo secundario para estos pacientes, principalmente para el paciente, es porque les preocupa a los padres, pero principalmente a los pacientes la relación que hay entre la postura, la autoimagen, la autoconfianza y la socialización. Esto es algo crítico tanto para el paciente como a los padres. Esto a finales de los años 90 se estaba viendo y a mí sí me ha tocado ver esto en los pacientes que me ha tocado ver. Regularmente son pacientes que tienen algún grado de depresión y que mejoran muchísimo su autoimagen al momento de verse con una mejor postura, al momento de verse con una mejor imagen. El primer chico comenzó incluso a jugar ahí en donde él vivía, en su barrio, empezó a jugar básquet. La otra niña se comenzó a maquillar, se comenzó a sentir mucho mejor. Entonces, aquí lo que me ha tocado ver en los pacientes con enfermedad de Scheuermann es la situación de la autoimagen. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener una enfermedad de Scheuermann, pues la principal indicación es el dolor y para mí también el aspecto cosmético como repercusión en el estado psicológico del paciente. Es muy importante determinar los niveles de instrumentación en base a T10, tratar de no sobrecorregir los parámetros espinopélvicos, aunque le damos mucha importancia, pero son secundarios a la lordosis lumbar. Y cuando hacemos cirugía es muy importante el monitoreo y el seguimiento que vamos a tener con estos pacientes. Entonces, esto es para mí lo más importante en cuanto a la situación de la enfermedad de Scheuermann. Y pues les agradezco mucho la atención y pues las preguntas que ustedes gusten a sus órdenes. El matador. Eduardo Benito, Reina, ¿alguna pregunta? Hola, hola, ¿sí me escucha? Sí, Bueno, una pregunta para el doctor, con la parte referente a las ortesis, ¿alguna en especial, por ejemplo, un corsé tipo Milwaukee, por cuánto tiempo se usa? el corset de tipo Milwaukee es de los más, ¿cómo te diré? De los más antiguos, sobre todo se usa para escoliosis. Bueno, de hecho ya es muy raro que se use el corsé de Milwaukee. Tuvo mucha popularidad en los años 60, todavía en los años 70. Se usaba para corrección de deformidades escoliosis, sobre todo deformidades idiopáticas. No se usaba para deformidades congénitas, ni neuromusculares, ni sindromáticas, sino únicamente para escoliosis de tipo idiopática. Y no se aconseja el uso del corset de tipo Milwaukee en las enfermedades de Scheuermann. Más bien se utiliza el corset de 4 o de 5 puntos. O sea, como los que les mostré ahí en las diapositivas. Esos 4 o 5 puntos son los apoyos que vamos a tener, sobre todo en la espalda y en la parte anterior del tórax, tratando de evitar la flexión hacia adelante de la columna torácica. Es nada más mantenimiento, también no se ha probado que sea totalmente efectivo. Se utiliza bajo ciertas condiciones, que sea el niño esqueléticamente inmaduro, que todavía le quede potencial de crecimiento. En niños bastante pequeños, porque el potencial de crecimiento, si nosotros hacemos una artrodesis en un niño pequeño, pues bueno, eso va a detener el crecimiento también. Entonces, se están utilizando las barras de crecimiento, es cierto, pero nos detiene mucho el costo que tienen estas barras. de Muchas aquí gracias, doctor, por
De aquí del chat, también le pregunta el doctor Enrique Saldívar del uso del corsé de Milwaukee, que ya la contestó usted. El doctor Manuel Moscoso le manda una felicitación por excelente presentación. Muchas Paulina gracias. Mejía, excelente ponencia, doctor. Dice un abrazo. ¿Alguien que le quiera hacer otra pregunta al doctor? Yo creo que aquí lo más importante es primero determinar qué pacientes es necesario para la cirugía. Segundo, contar con todo para poder hacer este tipo de cirugía. No la podemos hacer si, por ejemplo, si nos falta el neuromonitoreo, estaríamos corriendo un riesgo alto en pacientes con este tipo de deformidades. Estamos hablando de escoliosis, estamos hablando de Scheuermann, estamos hablando de todo tipo de deformidad corre un riesgo al hacer una corrección de cualquier tipo, no sea una fractura, o sea, cualquier tipo donde tengamos que corregir una deformidad, tenemos un riesgo de lesión neurológica y tenemos que entrar con el monitoreo. O sea, esto es de rigor. Em, es muy importante eso. Habrá determinar hasta dónde vamos a terminar, hasta dónde vamos a terminar la instrumentación, esto también. Y aquí el truco es muy simple, es determinar dónde está el ápex, si está por arriba o por debajo de T10. Si está a nivel de T10, pues hay que tratarlo como si fuera una toracolumbar, o sea, como si estuviera por debajo de eso, ¿no? Entonces, para mí esos son los puntos más importantes. Aún así, no se ha determinado a largo plazo si se puede evitar la cifosis posquirúrgica, o sea, se puede evitar la cifosis cervical o la cifosis caudal después de una instrumentación de este tipo. No podemos determinarlo y hasta ahorita de los artículos que les presenté fue hecho en parte por el doctor Lenke, que pues es de las máximas autoridades actuales en cuanto a deformidades de la columna y aún él pues no puede dar una no puede dar una opinión certera sobre si se puede evitar o no la cifosis dorsal o cervical, ¿no? Esto es a largo plazo. Oscar, no sé si quieres hacer alguna pregunta, tienes la mano o estás saludando. Sí, pues No, felicidades, felicidades Martín por tu plática. La pregunta era expresa sobre los pacientes ya de maduración esquelética. A mí me ha tocado en dos ocasiones sufrirle con esos pacientes que ya se deciden operar ya tarde, porque el dolor en un adulto creo que, pues al que a mí me tocó era muy intolerable en su actividad de trabajo. Lo tengo Ujú. reciente, este año lo acabamos de operar. La dificultad técnica y si los niveles están de acuerdo igual que a los que no tienen madurez esquelética. Tenía 37 años el paciente. Sí, lo que Entonces, se recomienda en los pacientes ya adultos es el doble abordaje. O sea, antes se utilizaba mucho el doble abordaje en niveles del ápex nada más. O sea, se hacía una liberación, sobre todo, o sea, lo que se intentaba hacer era hacer una liberación del ligamento longitudinal anterior y con eso se pretendía que hubiera una mayor flexibilidad a la hora de hacer la corrección. Eso era lo que se pretendía. Sin embargo, si estamos hablando ya de un paciente adulto ya con una osificación completa, lo que se recomienda es hacer un abordaje anterior, pero aquí para que pongas, no es nada más la liberación, sino para que hagas disectomías, o sea, que liberes el ligamento longitudinal anterior, liberes el disco, incluso que pudieras poner una caja hasta cierto punto lordótica y hacer la instrumentación posterior. Y sí lo tienes que tratar como una toracolumbar. Aquí sí regularmente la instrumentación es más extensa, es una cirugía más demandante hacerlo en un paciente ya adulto con una osificación completa es un reto bastante grande eso.
Y bueno, me piden que si utilizo algún software para la planificación de la osteotomía. Sí hay un software, no recuerdo dónde está, pero no lo hacemos a mano. No sé, Doctor, otra. continuando con las preguntas del público, el doctor Rodríguez Varela le comenta que si tiene una relación entre lo que es el Scheuermann y Ya el les dan los. Ehlers Danlos. No, no hay una relación. De hecho, es más fácil que haya una deformidad en escoliosis que no es frecuente. O sea, se puede asociar, pero no necesariamente es algo que combine una con otra. Regularmente Ehlers-Danlos va acompañado más de escoliosis que de Scheuermann. Hay una mayor flexibilidad y ahí más que nada es porque hay un defecto, creo, de colágeno en la enfermedad de Ehlers-Danlos. Entonces son patologías diferentes, etiologías diferentes, pero no se ha asociado así a un Sheimerman porque es una curvatura muy flexible. El doctor José García desde Zamora le envía un saludo y excelente presentación, doctor. Muchas gracias, saludos allá, Zamora, Michoacán, un lugar tranquilo, casi no hay balazos. Hey, El ¿alguien doctor, más que le quisiera hacer una sí, pregunta al el doctor? doctor Roberto Hernández tenía levantada la mano. Iba, estaba yo. Benito, Gracias, ¿cómo estás, Martinazo? Y entonces, con base en lo que tú dijiste, lo puse como pregunta porque bajé la mano. ¿Cuál es el futuro dijiste, medicina basada en existencias? Lo recuerdo muy ay, bien y me pareció algo muy gracioso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el futuro entonces basado en eso? Del futuro de esta cirugía. Y toda vez que por qué los hindúes, por qué los chinos y por qué los coreanos tienen mayor, quizás los coreanos a lo mejor no tanto porque están más imbuidos en el endoscópica, ¿verdad? Pero sí los chinos y los hindúes han venido aquí a los congresos que organiza este Alejandro, y ellos son los que se destacan. Y nosotros, cuando te preguntaron del software que lo tienes por ahí, y yo me recuerdo muy bien a mi maestro Pion Vidales, a Mota Wolfeta, en Centro Médico Nacional, cuando usábamos nuestras camas de Cotrel, y me tocó también estar en investigación ahí en el Día Lombardo, ya no estaba el maestro Luque, pero estaba Benavides, por ejemplo, y eran poquitos los que se metían a hacer este tipo de cirugía con los recursos, porque también, como yo estaba en la área administrativa en el Día Lombardo, pues al cambiar de sistema político, se acabó todo el recurso para la fundación, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Que eres un experto y que es amoroso de este tipo de deformidades que no muchos las manejamos, somos pocos, quizá en el Schreiner, ¿verdad? En Magdalena Las Salinas se fue y se fue a Lomas Verdes. Entonces, ¿tú qué auguras? mira, te voy a platicar de los chinos y de los hindúes. En primer lugar, los chinos, por la cantidad de pacientes que manejan, ya sobre todo en las ciudades grandes. Tú, bueno, te ha tocado estar en China, ¿no? A ti. Ahorita me comenta uno de mis compañeros que le tocó ir a China y por curiosidad se fue a meter a un hospital y se fue a meter al área de columna. Entonces empezó a ver, ¿qué quiere usted? ¿Deformidad, degenerativo, hernia de disco? Ok, traigo un problema de hernia de disco y me manda a mi médico para una hernia de disco. Muy bien. ¿Quiere cirugía estándar? ¿Quiere cirugía con endoscopía? ¿Quiere, etcétera? Y ahí te ponen todo como si fuera bueno, voy a decir comercial, pero haz de cuenta un restaurante de comida rápida Bueno, donde están a las disposiciones y entonces si tú pides, por ejemplo, cirugía endoscópica, ok, está fulanito, sutanito, perenganito, hay como 5 o 6 médicos que lo manejan y ahí tú escoges, no, pues quiero con fulanita, bueno, tiene cita para dentro de 2 meses, bueno, otra cirugía más rápido, otro que tenga más rápido, este tiene para dentro de 2 semanas. Y así puedes escoger como si fuera un restaurante de comida rápida, ¿no? Entonces, tienen ahorita mucho. A mí me tocó estar hace un poco más de 15 años con varios chinos en Alemania y me llamaba la atención que estuvieran los chinos ahí. Dije, ¿qué es lo? Dije, oye, ¿tú vienes, te estás pagando tú? No, a mí me paga el gobierno.
y me paga, dice, así como a mí me paga por venir aquí, hay otros que mandan a Estados Unidos, otros que mandan a Inglaterra, otros que mandan a Francia, y el compromiso es que tengamos que regresar a China para poder nosotros ayudar a nuestro país. Entonces, le invierten mucho en salud, algo que no está haciendo nuestro país, algo que yo propuse hace mucho tiempo en AMSICO, que desgraciadamente nunca se ha hecho, es precisamente dar becas a la gente joven para precisamente hacer eso. ¿Por qué? Porque a mí me tocó verlo. Ahora, los hindúes tienen otra situación, tienen convenios con la corona británica, igual tienen convenios con Inglaterra para formarse ahí y luego regresar a su país para hacer cirugías y para hacer tratamientos, pues básicamente de primer mundo, ¿no? En algunas ciudades hay médicos con bastante experiencia en eso, pero tienen ayuda de la corona británica. Sí, Perfecto. francamente, perdón si le hago réplica, francamente es, y tú me citaste que estuve ahí, fíjate que es la forma de política y la plataforma de cómo se hace. Si aquí, por ejemplo, con Maestro Sosa mandara a través del webinar y con que tuviéramos dinero en un mundo surreal, ¿verdad? Para mandar un par de chicos, como tú les dices, ¿verdad? Un par de gente que esté interesada, que fueran a China o que fueran a la India a ver esta cuestión. Van a regresar y va a pasar como la barca de Noé. Van a regresar y se van a ir a la práctica privada. No van a desarrollar por el país como tú románticamente lo dijiste. Sí, estamos en Houston, we have a problem. El problema es la plataforma de cómo se hace medicina en nuestro país. Y hay más práctica privada que práctica institucional, donde haya grupos así como el nuestro, ¿no? El de Webinar Spain, interdisciplinario, que convivamos ortopedistas y neurocirujanos, gente muy valiosa, investigadores, así como Enrique. Yo creo que sí es el problema, Martín. Tú lo ves muy bien, pero no tiene solución. Mientras no tengamos o a la corona imperial de Inglaterra, pero realmente eh, gente como tú, valiosa, que desde su trinchera hace lo que hace, es de admirar. Felicidades. Si te enseñara las mesas con las que comencé a trabajar, te espantarías. Quería ponerla ahí porque realmente ¿Te lo has lo que puesto? yo utilizaba, yo trabajaba mucho más de ganas que con recursos. O sea, yo lo que tenía como mesa translúcida era una puerta que habían quitado de los salones del hospital y eso lo comencé a utilizar, lo recorté y con eso comenzamos a utilizarla como mesa translúcida, ¿no? Entonces, esos eran los recursos, claro, poco a poco se fueron dando, se fueron pidiendo. Yo la primera vez que vi un neuronavegador fue hace 20 años y apenas la semana pasada trajeron un neuronavegador a un hospital de aquí de Hermosillo, 20 años después. Me está preguntando alguien que si hay que parar en el primer nivel lordótico como seguridad. No, si estamos hablando de la unión toracolumbar, jamás debemos detenernos en L1 porque tenemos el riesgo muy alto de que esa charnela nos produzca un problema caudal. Entonces, mínimamente tenemos que irnos 2 niveles abajo y dependiendo si el nivel está debajo de T10, nos vamos hasta L3. No más abajo porque entonces vamos a crear un problema mayor. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre el nivel caudal, sería en L2 o L3, pero no detenernos en L1 y mucho menos en T12. Por Muy supuesto. bien, muy bien, doctor. Le quiero hacer un comentario. Sí, Si, si nosotros abordamos a estos pacientes así como, sé que es diferente lo de la escoliosis de inicio temprano, pero si nosotros, como usted dice, que encontráramos 3 niveles o que sea un paciente de tempranamente usted lo llega a diagnosticar con una enfermedad de Scheuermann
y la progresión va a ir de acuerdo al crecimiento de cada uno en particular. Pero si usted está viendo que esta curva sifótica está aumentando y está compensando con una hiperlordosis, entonces, en qué momento se tienen que operar estos pacientes? Si el ápice le llega en T10, ¿cuántas osteotomías haría? ¿Cuántos niveles por arriba haría sin comprometer, obviamente, la columna cervical? Y la fusión, la artrodesis, ¿qué tantos niveles tendría que usted fusionar para que le pueda garantizar una cirugía de éxito en pacientes con enfermedad de Scheuermann? Y la última, usted una vez que ya colocó todos los tornillos donde por arriba y por debajo del ápice, los niveles que está comentando, la barra, usted o las barras, los pretensados, ¿cómo los llega a medir para poder corregir, como usted dice, el 50% de la cifosis, que me parece excelente su comentario? Y cómo lleva a cabo la corrección, si va fijando de arriba hacia abajo y va haciendo que la misma columna vertebral, de una manera monoplanar, o en este caso si fuera biplanar, cómo va haciendo paso a paso esa corrección para que todos los que no estamos acostumbrados a manejar este tipo de pacientes podamos hacer esa corrección de la cifosis? Gracias. Ok. Bueno, la primera pregunta no es tanto que encontremos a un chico a una edad temprana, sino qué tanto es el grado que vamos a tener de deformidad. Vamos a suponer que tenemos 45 o 50 grados. Podemos usar una ortesis. Nos está aumentando en menos de un año a 70. Bueno, aquí ya si nos está aumentando en un periodo tan corto de tiempo, sí tenemos que hacer una instrumentación. No podemos hacer algo demasiado corto, desgraciadamente, no podemos hacerlo así tan corto, pero lo que podemos hacer es poner, no me acuerdo si lo puse o no, pero podemos poner tres tornillos por debajo, o sea, tres tornillos por debajo, tres tornillos por arriba de los segmentos distales. No sé si me doy a entender, o sea, haz de cuenta que lo tienes en T10, ok, pero voy a hacer T12, L1, L2 y ahí voy a poner tres tornillos. Y voy a poner T3, T4, T5 y ahí voy a poner los otros tres. Ahora bien, ¿cómo le hago para hacer la extensión? Bueno, primero pongo de un lado los tornillos cefálicos, hagas de cuenta que los pongo los cefálicos del lado derecho y coloco la barra distal o caudal del lado izquierdo y les comienzo a dar compresión como si fuera una palanca en X. No sé si me explico. O sea, vamos haciendo la corrección en forma suave y atentos al neuromonitoreo. Entonces voy poniendo perdón, el gancho, el tornillo de T5 del lado izquierdo. Voy poniendo el tornillo de T12 en el lado derecho. Siguiendo el tornillo de T4 del lado izquierdo, el tornillo de L2 en el lado derecho, y de esa forma voy haciendo una X que va corrigiendo la deformidad. Desgraciadamente no tengo ¿cómo te diré? Algo que me pueda medir exactamente. Yo me voy dando cuenta con las osteotomías, eso es importante, las osteotomías tipo ponte sobre todo, y esas nos van a dar mucha flexibilidad para poder hacer la corrección sin llegar a exagerar. No se trata de dejarlo plano, se trata de dejarlo con una curvatura más fisiológica, y eso es desgraciadamente a lo que llaman puro feeling. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario, doctor Antonio Sosa?
Sí, 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 nada más estaba esperando que terminaran los maestros ustedes. Pues bueno, yo el comentario más que nada es que es algo que tenemos que tener bien la sospecha, como bien decía el doctor, como neurocirujanos, columnólogos, ortopedistas, como sea, tenemos que tener el índice de sospecha para no emitir un comentario. Por eso tan importantes estas clases, de no emitir un comentario de no se puede porque se puede quedar así acá. Las grandes recomendaciones de la Sociedad de Escoliosis, pues lo sabemos, ¿no? Que ya sabemos que de 20 a 40, excepciones como lo decía el doctor, en algún curso de deformidades que fui, pues comentaban esto, ¿no? De los corset que realmente pues se indican y realmente siempre se indican. La realidad es de que pues no detienen la hipercifosis. Que también pues está definido que en la actualidad el abordaje posterior con monitoreo, que es lo que se agrega, de hecho desde ya en el 2012 aparecen muchos artículos que se agrega mucho ya el monitoreo, claro, pues desde otros países lo empiezan a recomendar debido a como dice el maestro Martín Tejeda, o sea que al momento de estar haciendo la corrección, pues puedes tener algún problema en potenciales. Pero bueno, es una enfermedad que tenemos que tener sospecha, que es muy baja, ¿sí? O sea, es una frecuencia, es poco frecuente. Y pues bueno, por ejemplo, en mi caso, que es muy raro que yo atienda, lo soy sincero, un niño, pues no tengo la experiencia, pero pues es lo que yo he adquirido en cuestión de congresos. Y esta clase definitivamente te vuelve a poner otra vez en el radar en tener la sospecha definitivamente de la enfermedad de Scheuermann, ¿no? Y pues bueno, regresando un poquitito a lo que comentaban ahorita el maestro y maestro Tejeda, el maestro Hernández, es que realmente sí se tiene que hacer. En este año, en el Spine Webinar 50, pues de lo poco que quedó, pues mandamos a uno a la India. Él se va y aprende. Y él, independientemente a donde llegue, él va a llegar y va a enseñar la técnica que ha aprendido, va a pregonar esa técnica. Si llega a un hospital público, privado, lo que sea, va a enseñar a los demás. Este año, y están totalmente invitados, ¿qué tiene que hacer el fellow o el residente? Mandar trabajos, es lo único que le estamos pidiendo, hacer un poquito de investigación. Y ahora, este año, bueno, el año que viene, con su apoyo, claro, necesitamos el apoyo de todos, es mandar a tres al extranjero. Y si ustedes lo ven, es una beca que realmente pues no está del gobierno, es parte del esfuerzo de todos, pero son becas que ascienden pues arriba de 100,000 pesos. Entonces, para poder mandar a alguien con avión pagado, con taller pagado, con alimentos, todo pues lo que se va a gastar. Realmente fue ahorita por lo que comentaban ustedes, pero este año la propuesta de Spine Webinar es enviar a tres, no enviar a uno, sino a tres y así ir creciendo. Pero esto que ya lo proponía el maestro Martín Tejeda en algunos años atrás, ahora se retoma y creo yo que al hacerlo de esta forma, algunas otras entidades lo van a hacer. ¿Por qué? Porque sí tenemos que empezar a mandar a otros lados a aprender y al que le vaya tocando la suerte que aprenda ahora de él, pues se hace una cadena. Y era lo que, aparte pues de lo que el poquito que les podía comentar de la enfermedad, pues que así se está haciendo y que con su apoyo pues vamos a seguirlo haciendo cada vez más. Nada más, perdón. Adelante, maestro. Muy bien, ojalá se siga dando. Yo quise que AMSICO, porque pues AMSICO tiene, pues no sé, pero tiene bastante reserva de dinero que pues durante años se ha mantenido así guardado. Le digo, para mí, no sé, es un dinero que pues debe de tener una utilidad y desgraciadamente pues no se usa. Pero bueno, en fin, esas ya son otras cosas. Sí, doctor, Martín Tejeda, pues la verdad, fue un placer y un honor haberlo tenido con esta plática tan importante como corregir una deformidad después de tantos años.
y pues igual tener un equipo multi-interdisciplinario donde entren quizá dos cirujanos, dos fellow, el neurofisiólogo, anestesistas para que también lo tengan con hipotensión, banco de sangre, todo lo que son los programas de rehabilitación, trabajo social. Creo que es un trabajo enorme para poder tratar este tipo de pacientes y pues yo lo felicito porque realmente hablar de enfermedades Scheuermann es un reto. Usted mismo lo ha vivido cuando trabaja en escoliosis idiopáticas, deformidades en plano coronal, sagital y sobre todo las más complejas, ¿no? Que son las del plano axial, pero esta enfermedad como tal también exige un grado de recomendación muy alto que debe de ser tratado con manos expertas o si nosotros, que de hecho yo le quiero mandar igual un caso para que nos diga o nos dé los, como le llaman, los ortotips para poder hacer esa planeación, cómo planeo una enfermedad de Sherwin para que tengamos el mejor resultado y si usted me lo permite, el doctor Antonio Sosa pues nos dará el término de esta sesión. Y muchas gracias, doctor, nuevamente por su participación. Al contrario, yo soy el que les agradece que me hayan invitado a este webinar. Muchas gracias a todos ustedes y también pues felicitarlos por esta iniciativa que pues como ya han mencionado reúne tanto a ortopedia como a neurocirugía en un interés común que es la columna vertebral. Pues bueno, pues más que agradecerle, doctor, muchas gracias por su gran ponencia. Y pues bueno, para también no quitarles ya el tiempo, pues gracias por todo y pues damos por clausurado el Spine Webinar número 85. Y pues bueno, dos cosas, los esperamos el próximo lunes sin duda. Ya cambiamos en misceláneas, van a ser algunas de cirugía en paciente obeso, infecciones y tres pláticas más y terminamos el año. Y también invitarlos pues a un curso que con gran esfuerzo realizan el doctor Saldívar, el doctor Ernesto Turel, el doctor Cantú, que va a ser en Puebla, el del 4 al 6 de diciembre. Y pues bueno, todos los que podamos apoyar a este congreso, pues bienvenidos y pues buenas noches a todos. Gracias, desde Hermosillo hasta Villahermosa, gracias. Gracias. Amable. Doctor Manuel Moscoso, gusto de saludarlo. Mi querido maestro, como siempre, con el cariño y el orgullo de siempre, y la admiración. Un abrazo desde Tabasco a todos. Igualmente, hasta luego. Cuídate de los balas. Muchas gracias. Sí. No.